Sé que es un tema que no sé por qué me tocó a mí. No sé si me ven una cara de enojado o qué, pero es un tema, hermano, que está ahí en la Biblia. Y a lo mejor un tema que normalmente no hablamos muy seguido, no tratamos de una manera, pues en las predicaciones. Realmente es algo que no se toca muy continuo, muy seguido. No sé, tal vez hay miedo, hay temor, hay incertidumbre, así como en los tiempos pasados a lo mejor decían, no lean Apocalipsis porque hoy esto da miedo. Pero no saben que hay bendición al leer Apocalipsis, ¿no? Aunque habla de muchos eventos muy catastróficos, muy dramáticos, muy, pues, que no son nada gratos. Pero ahí está, y creo que es algo que el Señor quiere que hablemos. Y quiero hablarte no solamente a ti como pueblo, como iglesia, sino también a ti que tal vez nos estás visitando y no conoces al Señor y no sabes quién es el Señor, qué el Señor hizo por mí o con lo que el Señor puede hacer por ti. Y espero que este mensaje te pueda hacer reflexionar, te pueda hacer tomar pasos importantes, decisiones importantes, porque el Señor no quiere descargar esa ira sobre tu vida. Y creo que no es el deseo de ninguno de nosotros tampoco. Nuestro deseo es que realmente el Señor pueda obrar en tu corazón. Así que ahí está, vamos a leer Génesis. Está el pasaje, igual búsquenlo, es un pasaje que los hermanos han estado usando también y pues ahora sí que no es para menos, creo que es un capítulo que habla de muchos elementos importantes y cada uno de los hermanos han agarrado una parte que pues se aplica y puede ser usada para poder presentar el mensaje, ¿no? Se lo voy a leer, vamos a leer del 14 al 24 y dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores, en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí está, justamente, yo lo que puedo percibir, por lo menos en este pasaje, es que realmente pues Dios de alguna manera manifestó su ira. Y al separar al hombre, al echarlo del huerto del Edén, simplemente está manifestando su ira en contra de ese hombre que realmente desobedeció su ley, ¿no? Hay unas cosas importantes, que quiero que veamos. A lo mejor la ira de Dios, a lo mejor para usted le puede parecer a lo mejor que la ira de Dios puede ser injusta, ¿no? Puede ser cruel. ¿Cuál realmente es la causa de la ira de Dios sobre los hombres? ¿Es la ira de Dios igual para todos, para creyentes y no creyentes? Entonces, son preguntas que a lo mejor nos podemos hacer y podemos hacerle muchas preguntas más, ¿no? ¿Experimenta el creyente la ira de Dios? A lo mejor son cosas que a lo mejor para algunos pueden decir, a lo mejor sí, no sé, ¿y por qué sufrimos? ¿Por qué batallamos con el dolor? ¿Será que Dios me está descargando su ira sobre mí? Pero son algunas preguntas que nos podemos hacer y que realmente nos pueden hacer dudar. Ahora, ¿cómo define? Así que saqué algunas definiciones, cómo la Real Academia define la ira, ¿no? En los seres humanos, no el Dios, pero sobre todo en los seres humanos. ¿Cómo la defines?
Dice, es un sentimiento de indignación que causa enojo, ¿no? Indignación es enojo, ira, enfado vehemente contra la persona o sus actos. El enojo es un movimiento del ánimo que promueve ira contra alguien. Vehemente, que tiene que ver con fuerza impetuosa, ardiente, llena de pasión, dicho de una persona que actúa de forma irreflexiva. Es una manera como lo define la Real Academia, ¿no? Entonces, y realmente usted va a encontrar que no hay mucha diferencia como lo definen los demás, ¿no? Ahora, esta universidad, la UNAM, que todos conocemos, esta facultad de psicología lo define así, dice, ¿cómo es la ira? ¿Qué lo genera? Dice, dicho estado puede surgir de situaciones aversivas, como por ejemplo cuando estamos sometidos a estímulos dañinos, o situaciones muy desagradables, ¿no? Entonces, se manifiesta como las enfermedades crónicas. Cuando la persona está enferma y experimenta dolor, a veces grita, a veces se enoja, reacciona de manera eufórica, molesta, desesperada, ¿no? Entonces, son sentimientos que puede experimentar la persona y eso es lo que genera, según la universidad, esta facultad, es lo que dice al respecto, ¿no? Ahora, ¿cómo se manifiesta? Dice que se manifiesta por medio del resentimiento y la irritabilidad. Y puede causar síntomas como persona enojada. Cuando una persona enojada puede llegar a desarrollar dolores de cabeza, aceleración de la respiración, aumento de las pulsaciones cardíacas. Y estoy seguro que usted estará de acuerdo con eso, ¿no? Realmente eso es. Usted en un momento por un momento ha experimentado ira y ha sentido que la sangre le hierve, siente como que se le van a explotar los oídos, y es una realidad. Eso es lo que experimentamos, ¿no? Ahora, la conducta puede llevarnos a gritar, insultar, incluso a golpear a los demás. Estoy seguro que a lo mejor usted lo ha hecho, lo ha experimentado. Entonces, de algún momento hemos tenido nuestros momentos de ira, ¿no? La ira está ligada con pensamientos distorsionados, negativos, estresantes, agobiantes. Eso es la manera como se manifiesta, ¿no? O sea, lo que está ahí y cómo lo vemos, cómo lo experimentamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el cerebro? Es interesante, dice que lo que pasa en el cerebro, se liberan, dice, neurotransmisores que incluyen adrenalina, noradrenalina, dopamina, las cuales son sintetizados a partir de aminoácidos, tirosinas, cuya función al organismo es prepararlo para la defensa o para la huida. Es como dicen por ahí, es mejor que aquí corrió, no que aquí quedó. Entonces, ¿por qué? Porque es eso, ¿no? A veces experimentamos eso, ya sea para defendernos o para salir corriendo. Interesante, ¿no? Eso es lo que realmente la Facultad de Psicología de la UNAM dice sobre la ira, ¿no? Ahora, ¿cómo lo define Dios? Usted va a encontrar que realmente no hay mucha diferencia en las definiciones. Por lo menos este texto de teología propia de este seminario dice lo siguiente: la ira puede definirse como un enojo, indignación intensa y profunda, ¿sí? El enojo se define como algo desagradable, un resentimiento profundo y profundo antagonismo que se experimenta ante la presencia de daños ocasionados. La indignación, el enojo justo que produce la injusticia y la bajeza. Y por último dice que la ira es un atributo de Dios. Y a lo mejor usted dice, ay, ¿cómo un atributo de Dios? Pero si Dios es justo, es amor, es gozo, paz, benignidad, paciencia, ¿no? Todas esas cosas. Y lo menos que pensamos es que la ira es un atributo de Dios. Y usted va a encontrar que en la palabra de Dios, en la Biblia se habla más de la ira de Dios más que el amor y la benevolencia. Dice, ¿cómo puede ser? Si Dios es amor, es justo, ¿no? Debería hablar más del amor, ¿no? Pero no, dice que habla más de la ira que sobre estas características o otros atributos que se mencionan, ¿no? Ahora, algunos pasajes que demuestran que es un atributo de Dios. Ahí se los puse, quieren anotarlos, porque son pasajes muy importantes para confirmar y reafirmar, si queremos decirlo, que la ira es algo que Dios tiene y de alguna manera es un atributo comunicable que usted también y yo tenemos. La diferencia es que su ira y la mía, pues, está distorsionada, está contaminada, está sucia, ¿no? Está difuminada. Dice Hebreos 13:11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y este es un evento que pasó
Cuando el pueblo de Dios no creyó, desobedeció y dijo, ahora pagarán por el desierto, no se preocupen, aquí se quedarán. Y juré en mi furor. No juró por otra cosa, juró en su furor, ¿no? Y dice, hay dos motivos por los que el Dios jura. Uno es para cumplir una promesa y otra para anunciar un castigo. Y ahí están los pasajes, ¿no? Génesis 22, por mí mismo he jurado. Dice. Deuteronomio 1:24, oyó la voz de vuestra palabra y se enojó y juró diciendo, lo puede leer el pasaje más adelante, pero eso es lo que el Señor nos dice en su palabra, los dos motivos por los cuales Dios jura. Ahora, un juramento es algo solemne, es algo santo, es algo que realmente tiene importancia, ¿no? Vamos a leer, les voy a invitar que busquen en Hebreos 6, vamos a leer ese pasaje, es muy interesante lo que nos dice Hebreos y tiene que ver de alguna manera con lo que dicen los otros pasajes que están ahí, que les puse ahí. Hebreos 6, 16 al 17 dice así. Hebreos 6, 16 al 17 dice. Está hablando justamente que en los tiempos futuros va a haber apostasía y que pues algunos negarán la fe y ahora sí que el autor trata de animar a los creyentes a que se mantengan firmes en ella, ¿no? Dice, porque los hombres, dice, ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos, en fin de toda controversia, es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Sí? Y está hablando justamente, si ven un poquito más atrás, en el versículo 13, dice, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces, realmente el juramento o lo que Dios hace es jurar, es algo solemne, le da un lugar muy preponderante, algo inalterable. En el Salmo 89, 35 que está ahí, dice, declaró, una vez he jurado por mi santidad. O sea, Dios pone su santidad como garantía de alguna manera de que realmente es un juramento digno, solemne e inalterable. Y eso no lo podemos eliminar, no lo podemos cuestionar, es Dios jurando por su santidad, ¿no? Es uno de los atributos de Dios por los cuales Dios hace esa promesa, es solemne, establece que es su nombre mismo como garantía. Es un atributo de Dios, igual que la humildad, igual que el amor, igual que los otros atributos de Dios que usted ya ha escuchado o que usted ya ha estudiado a través de todos los estudios o los atributos que se han presentado, ¿no? Entonces, ahí están. O sea, Dios, la palabra de Dios demuestra que la ira de Dios es un atributo de Él. Y de alguna manera usted y yo lo experimentamos, es un atributo comunicable que usted también tiene y también juntamente pues experimentamos eso, ¿no? Ahora, ¿ha experimentado en algún momento la ira? ¿Lo han sacado de sus casillas en algún momento? ¿Se ha sentido en algún momento que ha tenido ganas de matar? Yo le aseguro que sí. Aunque usted no lo diga, yo sí he sentido ganas de matar. Y le voy a contar así a rasgos generales. Yo he tenido 2 asaltos en menos de 2 años. Y déjeme decirle que en esos momentos quisiera tener un arma. Quisiera tener un arma, es decir, tener mi AK-47, mi cuerno de chivo. Híjole, la verdad es que en esos momentos, en esos minutos, quisiera tener un arma. Y después me acuerdo y digo que mejor cálmate, ¿no? Pero es una realidad, hermanos. Es una realidad que experimentamos ante la impotencia de esas situaciones. Y déjeme decirle que yo he estado en diferentes lugares, pues nunca me había pasado esto. Pues me pasó acá. Yo originalmente soy de Nicaragua, no tengo por qué contárselo, por qué decírselo, pero quiero decírselo, ¿no? Soy de Nicaragua, viví en Costa Rica 5 años. En Costa Rica es un lugar, cierto, algunos lugares muy peligrosos, que la misma gente decía, aquí tú tiras un plátano en el aire y te lo regresan pelado. Viví en Canadá, ya no se ve esas situaciones muy raras, es muy extraño que suceda, ¿no? Pero después me tocó la oportunidad de vivir en Guatemala, estuvimos estudiando en el seminario,
Y Guatemala es una situación que usted ha escuchado, como en Centroamérica, El Salvador, Honduras, todos esos lugares, son dramáticos. Usted salía en la noche y tenía que salir con una mano adelante y la otra atrás porque no sabía si iba a regresar, ¿no? El seminario estaba en un lugar bien peligroso. Usted tenía al oeste tenía el basurero, al sur tenía una zona que le llamaban el Gallito, donde eran narcotraficantes y pandilleros. Al otro lado tenía la calle donde estaban todos los indigentes y al otro lado el seminario. Y los hermanos cuando nos fuimos ahí decían, ¿y por qué se van ahí? Pues ahí está el seminario. Y a lo mejor usted ha ido a la Palabra de Vida, ¿no? Usted tiene la Peña de Bernal, la puede disfrutar. No, nosotros disfrutábamos del basurero, disfrutábamos del lugar. Usted escuchaba cada cosa. Durante el tiempo que estuvimos ahí, mataron a varias personas en la zona, ¿no? En el día. Ahí no esperaban la noche, era durante el día. A cualquier hora podía pasar, ¿no? Entonces, un lugar donde ahí era peor la cosa, ¿no? Ahí le tiraban el plato en el aire y se lo servían con mermelada y todo. Era un lugar muy peligroso. Pero ahí no estuvo, ¿no? Y muchos chicos del seminario experimentaron asaltos y situaciones extremas, ¿no? Entonces, es difícil, es duro. No es nada agradable realmente tener ese sentimiento. Entonces, de alguna manera nosotros experimentamos la ira. Y a veces, pues, nuestros hijos a lo mejor han experimentado la ira, los 2-3 minutitos de ira. Pero desafortunadamente es una ira injusta, ¿no? Entonces, son cosas que han pasado y que podemos verla, ¿no? Y que no podemos evitarla, no podemos dejarlas ahí, ¿no? Ahora, ¿es la ira de Dios igual a la de los hombres? Usted dirá, pues tal vez sí, ¿no? No sé. ¿Será que Dios se ira igual que tú y yo? Y dice acá la palabra de Dios, dice, la ira de Dios en la Biblia jamás es algo caprichoso, desenfrenado, producto de la irritabilidad, moralmente indigno, como suele serlo la ira humana. Y eso es. Dios no se ira porque dice, bueno, ay, ahora sí que me voy a vengar. Vas a ver lo que se siente. ¿A poco usted no ha sentido eso? Cuando usted le pasa algo, está irado y la persona que usted está enojada y le pasa algo, usted está como que lo disfruta, ¿no? Ah, qué bueno que te pasó. Y está como que lo saboreé, ¿no? Pero Dios no actúa así. Dios no es un Dios vengativo, no lo hace con una intención de venganza, sino que realmente está enojado porque se ha violado su voluntad, se ha hecho algo inadecuado, ¿no? Todo lo contrario, constituye una reacción objetiva moral, correcta, necesaria para con la maldad. Eso es parte de la ira de Dios. Es una respuesta a la injusticia, a la maldad por el pecado. No es algo personal. Dios no se toma nada personal. Simplemente dice, tú has violado mi ley y lo único que mereces es la ira, la justa ira de Dios. Por eso dice justa, ¿no? Dice, la ira justa de Dios es la ira dirigida hacia una situación o acción que va en contra de su voluntad. Es raro porque dicen que entre los hombres hay algo que se denomina la ira justa. Puede ser algo muy raro, ¿no? Puede ser algo muy raro, pero es algo que está en nosotros, ¿no? Así que toda indignación que manifiesta a Dios es justa. Toda indignación que manifiesta a Dios es justa, te guste o no, es justa, ¿no? Dice Efesios 2:3, se los puse ahí. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne de todo y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Ahora, Dios no te castiga por tu comportamiento, por lo que tú haces. Dios dice que castiga porque tu naturaleza es pecaminosa. Estás bajo juicio. Y si no solucionas la situación, dice que la ira de Dios está contra ti. Así de sencillo, no hay vuelta de hoja. Entonces, este escritor, este teólogo, Charles Hodge, dice lo siguiente, habla sobre el mismo pasaje. Dice, esto es, estábamos bajo condenación, justamente expuesto a su desagrado. Esta exposición a la ira de Dios, como él enseña, no se debe exclusivamente a nuestra conducta pecaminosa. Es la condición
en que nacimos. Tú y yo nacimos en esa condición. ¿Cuál fue? Somos descendientes de Adán. Él pecó, heredamos ese pecado, o sea, nuestra condición era el pecado. O sea, por eso esa es nuestra naturaleza. Tú te pecas no porque te gusta, porque algo que te enseñaron, simplemente es algo que está en ti y que no lo puedes erradicar hasta que el Señor venga y te lleve, ¿no? Aun cuando tienes el Espíritu de Dios, todavía tú y yo conservamos esa naturaleza que nos empuja y nos inclina a pecar. Entonces tu condición y la mía era esa. Dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muy bien, eso es lo que dice este escritor. De luego, dice, la ira de Dios es siempre judicial, ¿no? Y ahí está el pasaje. Es un pasaje muy interesante. Dice Romanos 2, 5, 6, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, no es algo que te vas a escapar. Si realmente no has tenido un encuentro con el Señor, si no has arreglado esa situación con el Señor, déjame decirte, dice que la ira de Dios está sobre ti. Estás como en el péndulo, estás nada más para que te suelten. Si vemos un poquito hacia atrás, en lo que leímos en Génesis, dice que la tierra fue maldita y se hizo palpable, vamos a decir, la ira de Dios en la muerte espiritual del ser humano. No murió físicamente inmediatamente, pero murió. Por ende, tú también y yo morimos, ¿no? Cada día estamos muriendo, ¿no? Eso es el resultado del pecado que hay en nosotros. Estamos muriendo. La ira de Dios se manifestó de esa manera. El hombre fue echado del paraíso terrenal. Después tenemos castigos ejemplares que ya hemos estudiado. Está el diluvio, la ira de Dios manifestada ahí. Está la ira sobre Sodoma y Gomorra, otro evento muy importante. Y por ende, pues, la muerte, ¿no? El reinado de la muerte es consecuencia de la ira de Dios. Así es que eso es lo que vemos, ¿no? La ira de Dios siempre es judicial. Ahora, la ira del hombre es cruel, es injusta, es inmoral, ¿no? Realmente no puede haber nada comparado con lo que Dios hace, ¿no? ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza, porque el pecado distorsionó esa ira, ¿no? Ahora, Santiago 1:20 dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y sí, si usted lee esos capítulos, capítulo 4 de Caín y Abel, ¿puede gustar la ira de Abel? No. ¿Podría haber razón de haberse irado? Pues no encontramos, ¿no? Hubo celos. Ahora tenemos el caso de, en el capítulo 27:41, la venganza de Esaú, cuando Jacob le roba la primogenitura, lo suplanta. ¿Tenía razón Esaú de sentirse enojado, de sentirse airado? Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que sí, ¿no? Pero Dios ya tenía un plan. O sea, la ira de Esaú que sentía por lo que Jacob había hecho estaba distorsionada, ¿no? No era lo que Dios quería, ¿no? ¿Por qué? Porque él despreció su primogenitura, despreció un lugar, algo que Dios le había dado. Ahora, en el capítulo 32:20, envía presente. Es interesante porque en este evento dice cuando Jacob se va a encontrar con Esaú, lo que hace Jacob dice, le voy a enviar presentes a mi hermano ¿para qué? Para aplacar su ira, un tipo de propiciación. Entonces es interesante lo que hace Jacob, pero a la vez se me pareció algo cobarde. ¿Sabe lo que hizo también Jacob? Dice que envió a sus mujeres adelante y por aquí, por allá, y él se quedó atrás, ¿no? En vez de ir al frente. O sea, a ver, ¿tenía miedo? ¿Tenía razón de tener miedo? Por supuesto que sí tenía razón. ¿Pero qué hizo? Envió a las ovejas al frente, envió a las familias al frente y dice, pues primero, a ver si apaciguamos la cosa ahí, ¿no? Y pues que se enfrente primero con mis mujeres y a ver cómo le hago yo. De alguna manera actuó tratando de protegerse, ¿no? Tenemos el caso, incluso la venganza de Dina. ¿Se acuerdan cuando la hermana de los 12 patriarcas es violada por este personaje Siquem?
Después dice que es él, pues vienen estos dos de sus hermanos, le dicen, ok, ¿quieres casarte con mi hermana? Perfecto. Van a circuncidarse porque no podemos casarnos con incircuncisos. Van a circuncidarse todos los varones. Se circuncidan todos. ¿Y qué hace después? Dice que los agarró enfermos, recuperándose, y los mató a todos. ¿Fue justa su ira de los hermanos? Podemos decir que tenían cierta razón, pero lo que hicieron no fue nada ni lo que Dios se agradó. O sea, no era lo que Dios quería, ¿no? Pero lo hicieron. O sea, la ira de estos hermanos, dijo, ahora los vamos a agarrar dormidos. Y sí que los agarraron dormidos, enfermos, recuperándose, y los eliminaron a todos, ¿no? Muy bien. Dice, pero la ira de Dios es su justicia manifestada en la acción judicial. Otra vez, dice este texto de teología propia, dice que su ira no es esa innoble erupción de cólera humana tan frecuente en nosotros, señal de orgullo y debilidad, sino que es la santidad que reacciona ante el mal, de un modo que resulta moralmente justo y glorioso. Esto dice este texto, ¿no? Entonces vemos que realmente la ira de Dios es judicial, la ira del hombre está distorsionada, está contaminada, no es justa. Por eso Santiago dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿no? Muy bien. Ahora, si hay ira de Dios con el creyente, con el incrédulo y el creyente, y es una de las cosas a lo mejor que es pues a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Por qué? ¿No? Dice la ira de Dios sobre el incrédulo. Y ahí tenemos algunos elementos que ya mencionamos. La tierra fue maldita, el hombre fue echado del huerto, la ira de Dios por medio del diluvio, la ira de Dios de Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿castiga Dios al creyente? Yo creo que sí. Que hay una pequeña diferencia, ¿no? Pero sí sucede. Sí sucede. Y vamos a ver algunos elementos. Dice, porque el castigo de los malvados, dice este texto de este teólogo, dice, es siempre en las Escrituras atribuido a la ira de Dios. A los malvados, el incrédulo, la persona no creyente, aquel que no ha sido regenerado ni reconciliado con Dios. Y la disciplina de su pueblo es su amor. Ay, a lo mejor no suena tan bonito, ¿no? La disciplina, ay, como que suena tan dulce. Pero no, la disciplina es un castigo. También, o sea, puede ser castigo. Y pues encontramos en Hebreos, ¿no? Dice que al que ama a Dios, lo disciplina y lo azota. Y los azotes no son nada agradables, ¿verdad? Pero Dios dice que eso hace para corregirnos, para ayudarnos, para traernos hacia Él, ¿no? Dice en 1 Corintios 5:5, este pasaje dice, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahora, ¿qué está pasando acá? En esta parte encontramos que el hijo está viviendo con la esposa del padre, con su madrastra. O sea, Pablo dice, esto no puede ser. No, esto ya parece que esto ya se brincaron la barda. Esto fueron más allá de los límites. Entonces, dice, vamos a excomulgarlo, sacarlo, entregarlo a Satanás. Y no quiere decir que la persona perdió la salvación, simplemente sé que elimínenlo, sáquenlo, que suceda algo. Y Pablo dice, yo no estoy ahí, pero doy mi consentimiento. Júntense para eso. Aunque muchos consideran que en el capítulo 2 de Corintios, el capítulo 2 de Corintios, que habla de ese personaje. Pero de alguna manera vemos que realmente hay un juicio, hay una ira que se descarga sobre la persona. Y dice eso, ¿no? En 1 Corintios 11, y este es un pasaje que usted ya y yo conocemos y que lo usamos en la Santa Cena. ¿Usted se acuerda lo que dice cuando dice el Señor, okay, cualquiera que comiere o bebiere indignamente, sin considerar, sin discernir la Santa Cena del Señor? Dice, juicio come para sí. Juicio come para sí. Y a veces decimos, ay, pero ¿cómo? Bueno, dice, por eso algunos duermen, por otros están muertitos y otros están enfermos. O sea, de alguna manera Dios los castiga. La ira de Dios se descarga no para perdición, sino para corregir el problema. Y esto no está hablando nada más a incrédulos. Si usted ve cómo empieza, cualquiera, y cualquiera puede ser creyente y no creyente. Creyentes y no creyentes. Por eso
Pablo les llama la atención, dice, examínense, revísense si están haciendo bien las cosas. No vaya a ser que les pase lo mismo como a estas personas. O sea, que Dios descargue su disciplina, vamos a decir, su castigo, su ira, y elimine a la persona de ese cuerno. La persona no perdió la salvación, no estamos hablando de salvación, simplemente abusó de algo que Dios le dijo, no hagas eso, no abuses, toma las cosas en serio. ¿Por qué? Porque a veces tomamos las cosas a la ligera y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso, ¿no? Ahora, el Salmo, le voy a invitar, amor, que busquen el Salmo 89. Es interesante lo que dice el Salmo 89. Salmo 89, 46. Salmo 89, 46. Dice así, ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a tu hijo, a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? De alguna manera, el salmista está diciendo, Señor, o sea, todo lo que nos está pasando, Señor, ¿seguirá tu ira sobre nosotros? Y otra vez, Dios está tratando de corregir un problema. Está tratando de llamar la atención. A ver, la ira de Dios no es para perdición acá, es para corregir un problema. Y el salmista de alguna manera expresa su dolor y su angustia, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ajá. Y estoy seguro que muchos de ustedes dicen, ¿hasta cuándo, Señor, lo que me está pasando? ¿Hasta cuándo? Entonces son cosas que suceden a los creyentes también. En el Deuteronomio 26, 29, 26 es algo también muy interesante lo que el escritor nos dice. Deuteronomio 29, 26 al 28 dice así. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Simplemente Dios le está diciendo, muchachos, pueblo escogido de Dios, ustedes no han hecho las cosas correctamente. Así es que si ustedes obedecen, esto les va a pasar. Esto les va a pasar. Y sí, y vemos el pueblo a lo mejor ya después, pues, digamos más atrás, de lo que hablamos de que pasearon, se divirtieron 40 años en el desierto, ahí se quedaron. De alguna manera la ira de Dios por haber mostrado incredulidad hacia lo que Dios había prometido. Entonces, ¿se manifiesta la ira de Dios sobre el creyente? Sí, no para perdición, pero sí hay, de alguna manera experimentamos parte de esa ira de Dios. Experimentamos ese castigo, esa disciplina. Y a veces es necesario, hermano. Así como usted y yo castigamos, disciplinamos a nuestros hijos, y a veces podemos ser muy duros, a veces hasta nos duele hacerlo. ¿No cree que Dios se duele también? Por supuesto que se duele. Pero dice, no, has violentado mi ley, has puesto a un lado mis principios, mis mandatos, mis preceptos, mereces la disciplina, ¿no? Así que tenemos eso. Y hay otros pasajes más, ¿no? Pero vamos a continuar, ¿no? Muy bien. Pensando en la ira de Dios, dice, ¿acaso sería Dios bueno al encontrar tanto placer en la ira como en la bondad? Yo no creo que Dios, por eso decíamos hace rato, ¿no? Que Dios se complazca en encontrar placer. Qué bueno que le di con todo, ¿no? Así como con eso nos sentimos, ay, qué bueno que te pasó, ¿no? Y esto, ahí tenemos, y Ezequiel nos lo dice, ¿no? Ezequiel dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del impío. Dios no se complace. Dios no le da gusto. Ay, qué bueno que se fueron. Bye, bye, muchachos. O sea, Dios no se complace porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento.
Pero la gente, usted y yo, no buscamos a Dios por propia iniciativa. Dios tomó la iniciativa. Usted y yo no buscamos por intencionalmente a Dios. Dios vino y nos buscó, nos llamó y hoy estamos acá. ¿Sí? Gloria a Dios, ¿no? Entonces, ahora, ¿acaso sería Dios moralmente perfecto que no reaccionara adversamente contra el mar? Por supuesto que usted ya, por supuesto que no, o sea, sería un Dios endeble, ¿no? O sea, que no se enoje, que no se moleste, que no reaccione ante las barbaridades de lo que podemos hacer. Y tenemos ese caso, ¿no? El caso de Coré es un caso muy interesante. En Números 16, 28 y 29, igual lo vamos a leer así porque no vamos a leerlo todo, pero vamos a leer esos dos versículos. Es muy interesante lo que pasa, ¿no? En Números 16, Números 16, 28 y 29 dice así. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos a ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare, con todas sus cosas descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y ahí tenemos, si usted lee todo el capítulo es interesante, o sea, este personaje Coré se rebeló contra Moisés, de alguna manera cuestionó su autoridad, la cual había recibido de Dios, y le dice: ok, vamos. Se juntaron, dice: vamos a poner a prueba. No era nada más Coré, eran 250 más, traía ahora sí que su buen equipo, ¿no? Vamos a hacer esto. Dice: si realmente Dios no me puso, ustedes sí van a morir normalmente. Pero si no, aquí la tierra se los va a tragar. ¿Y qué creen que pasó? Se los tragó. Desaparecieron con todo y familia. No es nada más al que se rebeló. Arrastró a su familia. Arrastraron a sus familiares. Y tú y yo a veces hacemos lo mismo. Arrastramos a nuestras familias a veces con nuestras decisiones. Si Dios te está llamando hoy, no te esperes porque estás arrastrando a tu familia. Dios quiere que lo consideres. No lo dejes para mañana. Dice que la ira de Dios está sobre ti si no conoces al Señor. Y eso es lo que pasó. Y este personaje es un personaje, o sea, Coré no se estaba rebelando contra Dios en el sentido de que estaba que se estuviera negando a Dios. Simplemente él estaba cuestionando la autoridad de Moisés. Era alguien que Dios había escogido, era un pueblo que él lo había escogido. Y Coré era parte de ese pueblo. Pero él quería su parte, quería parte de ese liderazgo, quería tomar un rol importante. Y Dios le dice: no, hasta aquí llegó tu tiempo, bye bye. Y Dios lo desapareció. Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Muy bien. Otra vez dice, a pesar de eso, dice, para algunos, pensando en la ira de Dios, puede ser cruel, ¿no? Este personaje, incluso Misael nos lo compartió, Jonathan Edwards fue un predicador en Estados Unidos en 1741 y él predicaba sobre la ira de Dios. Yo no sé si usted a lo mejor escuchó que a lo mejor en los 70, 80 con el pentecostalismo se predicaba mucho sobre el infierno. Y mucha gente decía: ay, pero el infierno. Pues déjeme decirle que a veces el darle una mala noticia es buena noticia. ¿Por qué? Te estoy advirtiendo de algo que puedes pasarte. Y sí, se criticó mucho. ¿Por qué? Porque a lo mejor se quedaba nada más en esa parte del infierno y no se ofrecía la alternativa de que Dios está dando una salida y tienes la oportunidad de reconciliarte con Él y no tener que experimentar eso, ¿no? Entonces, Jonathan Edwards dice que fue utilizado por Dios en un avivamiento, pero dice que en su sermón, él mencionaba, dice que los hombres naturales están sostenidos sobre la mano de Dios sobre el foso del infierno. Es como que Dios te está sosteniendo así y en cualquier momento te va a soltar. En cualquier momento te puede soltar. Y dice que sí, produce un movimiento tan tremendo que realmente pues
todo lo que realmente él habló, dice Edward, empleaba las más vívidas imágenes infernales. O sea, casi que lo sentía en carne propia, lo vivía, ¿no? Y para que, dice, la congregación sintiera el horror de su situación y para darle fuerza a su conclusión. Y a lo mejor usted dice, bueno, a mí no me da horror, ya estoy salvo, estoy libre de esa condenación, estoy reconciliado con Dios. Pero tienes gente, tienes amigos, tienes familias que están sostenidos así nada más para ser soltados cuando Dios lo decida. Pues no esperes, dale la oportunidad también a ellos. Ellos necesitan la salvación, necesitan ser reconciliados con Dios, necesitan ser liberados de Dios mismo, si te das cuenta, porque la ira de Dios está contra él. Si es que ahí está, dice, por lo tanto, todo aquel que está sin Cristo debe despertarse y escapar de la ira que vendrá. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está o permanece sobre él. ¿Está así? Está sostenido, ¿no? Así que, y si usted va en Mateo, dice que va a haber un tiempo muy difícil, ¿no? Que los cabritos van a ser a la izquierda y los otros a la derecha, ¿no? ¿Y para qué? Simplemente para descargar su ira, Dios descarga su ira sobre ellos. Entonces, no esperemos, hermanos. Significado de la ira de Dios, en Romano nos habla de esto, ¿no? La ira de Dios en Romano denota la decidida acción de Dios en castigar el pecado. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el justo, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Ahora, la frase ira puede referirse tanto al tiempo futuro como al presente, ¿no? Ahora, sé que en un tiempo va a haber tribulación. Apocalipsis dice que va a pasar un tiempo de tribulación y que muchos tendrán que experimentarla. Ahora, independientemente de tu posición, de lo que tú creas, si eres pre, meso o post tribulacionista, dice que van a experimentar ira. Yo le digo, no te preocupes, yo por lo menos, yo no quisiera pasar ese tiempo. No es nada grato. Si usted y yo pasamos la pandemia y experimentamos un poquito lo que representa ese problema, y Dios dijo, ay, nada más para los incrédulos, no, para usted también, y todos, muchos experimentamos, ¿no? Entonces, mi esperanza es no tener que pasarla. Así que yo le digo, no se preocupen si tú eres pre, post, medio. Unos irán al principio, unos irán en medio, otros al final. Los más valientes van a ir al final. Pero de alguna manera va a ser un tiempo fuerte, difícil, de tribulación, que no queremos, que nadie quisiera experimentar. Por lo menos yo no lo quisiera experimentar. Y mi esperanza es esa. ¿Por qué? Otra vez digo, mejor digan que aquí corrió, no que aquí quedó. ¿Por qué? Porque es un tiempo muy difícil, un tiempo muy feo, muy desagradable, hermanos. Ahora, en Romanos 5:9 dice, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él, ¿no? Es la manifestación activa del odio hacia la religiosidad y al pecado moral, ¿no? Muy bien. Dice, la ira es exhibida en el castigo, por tanto, es usada para el castigo infligido a los magistrados. Y tenemos el caso de Romanos 13, ¿no? Dice que el magistrado es puesto por Dios, una autoridad puesta por Dios, y él cuando va a ejecutar, es ejecutar su espada, no es para el que hace lo bueno, es para el que hace lo malo. Entonces, hay un castigo atribuido a la desobediencia, ¿no? Y si nuestra injusticia, Romanos 3:5, Pablo hace resaltarles, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto Dios que expresa su ira? Y yo estoy seguro que muchos de ustedes, y lo han escuchado, dicen, no, es que Dios es amor, ¿cómo puede ser? No, es imposible. ¿Invalidaremos la justicia de Dios? ¿Es injusto Dios? Porque yo digo que se me ocurrió que es injusto. No. Simplemente el hecho de haber violentado su ley, el hecho de haber violentado su palabra, sus mandatos, eso es lo que merecemos, la ira de Dios. Pero por su gracia estamos acá, ¿no? Así que es una expresión vívida de su justicia en contra de nuestra injusticia. No podemos o debemos cuestionarla, ¿no? Judas. Dice, Judas 1:4 dice, porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, a los cuales desde antes fueron ordenados para condenación, hombres impíos que cambian la gracia de Dios
de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Dios verdadero. Negando al único Dios verdadero. O sea, aquí la persona no se va al infierno por su mala conducta, es simplemente porque está negando, está haciendo a un lado el llamado de Dios. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su propia habitación, los ha reservado bajo oscuridad en cadenas eternas para el juicio del gran día. Así también como Sodoma y Gomorra, exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del pago eterno. O sea, ahí está. Déjeme decirle que el infierno está listo para ser estrenado. Y yo espero ni tenga el deseo de ir ahí, porque ese es ya el resultado final. Pero creo que lo peor que puede suceder es que realmente usted no se haya reconciliado con Dios y su pleito es con Dios. Por eso la ira de Dios está contra usted y contra todo aquel que no ha aceptado y ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador. Muy bien. Romanos 9:22 dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Es duro, es fuerte, ¿no? Así que ese habla, Efesios 2:3, que éramos objeto de su ira, porque nuestra naturaleza era esa, o sea, éramos hijos de ira. Ahora, ¿quién debemos temer? Dice sobre los impíos, Salmo 11:6 dice: sobre los impíos haré llover brasas y azufre ardiente, un viento abrasador será su suerte. Si estos pasajes no le espantan, pues ya no hay nada que le espante. Ya no hay más. O sea, son pasajes muy fuertes, muy difíciles, muy duros, pero esa es la suerte que van a correr la persona impía, aquella que realmente no reconoce a Dios como su Señor y Salvador. Lucas 12:5 dice: temer a aquel que después de haber dado muerte tiene el poder de echarle al infierno, a ese temer. Y eso es, ¿no? Porque dice, sí, pues usted puede matar a la persona, pero ese témale a aquel que realmente no solamente te puede matar físicamente, pero tiene la capacidad y la autoridad para echar tu vida, tu alma al infierno. Y no las puedes cuestionar. Entonces, es una decisión muy importante que debemos evaluar y considerar, hermanos. Mateo 3:7 dice: para cuando vio a muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Entonces creo que, hermanos, aquí es algo que necesitamos poner en acción. Corre lo más rápido que pueda. Huye de esa ira venidera, porque no va a ser nada grato, no es nada hermoso, no es nada placentero. ¿Sí? Dice: no hay nada tan dulce como la paciencia y la bondad de Dios, pero nada tan terrible como su ira cuando se enciende. No hay nada tan dulce como su bondad, pero nada terrible cuando su ira se enciende. Así que huyamos hacia Cristo, huye de la ira que vendrá antes que sea demasiado tarde. Y ahí tenemos la ira del Cordero, y decían las montañas y las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6:16. O sea, la gente se va a querer morir y no va a poder. Escóndanos de la ira que viene, ¿no? La ira del Cordero. Entonces, es un tiempo desagradable, es un atributo de Dios, como la bondad, el amor, la humildad. La ira también lo es, hermanos. Salvación de la ira de Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos, la ley no nos puede salvar, las buenas obras tampoco, los adornos externos de la religión tampoco nos pueden salvar. Romanos 3:9-16 dice: no hay justo ni uno, todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Y el juicio es la ira de Dios. Todos. Entonces necesitamos reconciliarnos con Dios, hermano. Necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos dar un paso al frente y decir: Señor, sálvame, reconcíliame contigo. Libérame de esa ira, ¿no? Libérame de mí mismo. Es interesante que Dios mismo nos está librando de Él mismo, o nos está ofreciendo librarnos de Él mismo. ¿Y qué está usando? A su propio Hijo. O sea, Él nos está dando todas las soluciones.
para librarnos no del infierno nada más, sino de librarnos de la ira de Dios. Si es que ¿existe algún medio de liberación de la ira venidera? Sí la hay. Romanos 5:9 que ya leímos, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Significa ser perdonados, aceptados por medio de la fe en Jesucristo, ¿no? Ahora, ¿qué significa eso? Es una muerte expiatoria, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. ¿Qué significa, no? Pues es la propiciación. Simplemente Dios está aplacando su ira por medio de nuestro Señor Jesucristo, sobre quien descargó su ira en la cruz del Calvario, para que tú y yo tengamos vida, la oportunidad de vida, ¿no? Así es que ahí está. Dice, y Él es la propiciación. En 1 Juan 2:2 dice, y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. A quien Dios ha puesto de propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios, para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que cree en Jesús. Él sea el justo y el que justifica al que cree en Jesús. Así que está la puerta abierta. Agárrate, huye hacia Cristo. La ira de Dios es justa y necesaria, hermanos. Es justa y necesaria. La ira del hombre no es confiable para nada. No es confiable. Debemos ser conscientes de quién debemos temer. A veces tenemos a las personas, tememos a muchas cosas, tenemos a los juicios, tenemos a ir al infierno, pero creo que debemos temer a Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Solo Dios puede salvarnos de sí mismo. Dios mismo ofrece una solución para evitar su obra, para evitar esa ira. ¿Cristo es la solución? ¿Suena muy sencillo? Parece que sí, ¿verdad? Pero dice que el Señor, cuando fue a la cruz, no quería ir a la cruz, porque sabía lo que le esperaba. La ira de Dios iba a descargar sobre él. O sea, eso fue lo peor que pudo pasar, ¿no? La ira que tú y yo merecíamos, la descargó sobre el Señor Jesucristo. No esperes para mañana, no esperes para más tarde. Da ese paso al frente. Ven al Señor, ríndete a Él. El Señor simplemente está esperando que des ese paso. Pero recuerda, es una decisión personal, no es colectiva. No es porque tu mamá y tu familiar te lo dijo, es algo que tú tienes que decidir, tomar ese paso, recibirlo, aceptarlo o hacerlo a un lado. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú no haces eso, no tienes ningún derecho, ninguna potestad, ni que reclames. Necesitas dar esos pasos. Te voy a invitar que te pongas de pie y vamos a orar y terminar.